Bienvenidos de nuevo a Isminas. En el vídeo anterior, ofrecimos una breve historia de la expansión y la decadencia de la minería del plomo murciana en los siglos XIX y XX. Y en este vamos a explicar cómo se explotaron las minas. Comenzaremos con unas nociones generales sobre el laboreo y beneficio de minas. Se conoce como laboreo de minas al conjunto de operaciones necesarias para extraer minerales del suelo o subsuelo, y se llama beneficio a su fundición para convertirlos en metal. Si las minas se hallan en yacimientos superficiales, el laboreo se llama a cielo abierto y consta de 4 fases: arranque, preparación de minerales, transporte a fundición y transporte del metal a ferrocarril o buque. El laboreo subterráneo consta de más fases una vez localizado el yacimiento: construcción de túneles y galerías que deben ser fortificados y dotados de iluminación y desagüe, arranque, acarreo a superficie, preparación de minerales, transporte a fundición y acarreo a ferrocarril o buque. Una breve comparación de la tecnología minera anterior al siglo XIX y de la que apareció durante la Revolución Industrial servirá para entender mejor la que se utilizó en la minería del plomo murciana. La tecnología preindustrial ha sido denominada orgánica por los historiadores porque utilizaba energía humana, animal e hidráulica, porque consumía madera en la fortificación y porque empleaba carbón vegetal en la fundición de los minerales. Por el contrario, la de la Revolución Industrial se ha denominado inorgánica porque la energía animada e hidráulica fue sustituida por la de vapor, la madera por la mampostería y el hormigón, y el carbón vegetal por el mineral. En Murcia, el laboreo y beneficio del plomo atravesó 3 etapas tecnológicas. La primera transcurrió entre 1840 y 1870 y fue todavía orgánica. Se explotaron escoriales romanos y carbonatos superficiales por una gran cantidad de pequeñas sociedades mineras y se produjeron barras de plomo en decenas de pequeñas fundiciones. La segunda etapa tecnológica se situó entre la década de 1870 y la de 1940. Ingenieros españoles y extranjeros de grandes empresas introdujeron entonces las innovaciones de la Revolución Industrial. Por último, entre fines de la década de 1940 y la de 1950, el distrito pasó a explotarse con tecnología de la Segunda Revolución Industrial: laboreo a cielo abierto con grandes medios mecánicos y concentración de los minerales por flotación diferencial. Veamos de modo más pormenorizado las 3 etapas tecnológicas. En la primera, es preciso distinguir entre el laboreo de escoriales y de carbonatos. Los escoriales de la época romana se explotaron a cielo abierto, moviendo la mena mediante azada y cesto y realizando luego un estrío mediante garbillos. Los carbonatos se localizaban por afloramiento y para extraerlos se abrían pozos y galerías de poca profundidad que se fortificaban mediante pilares. El arranque se hacía con pólvora o con tornos manuales según la dureza de la roca. El mineral era transportado en horizontal con cestos y en vertical con tornos manuales o bien con malacates movidos por caballerías que también servían para el desagüe. Sin embargo, en la década de 1860 se introdujeron pequeñas máquinas de vapor para el acarreo vertical y el desagüe. Ya a boca mina se procedía a trocear a brazo el grueso y a clasificar el resto mediante garbillo, lavando el mineral para separar la ganga de la mena, con un ingenio ideado en el distrito, la llamada criba cartagenera o criba de cajón. Escoriales y carbonatos eran transportados a lomos de mulos o en carros hasta las fundiciones, y en ellas apareció una metalurgia propia y adaptada a las características de los minerales del distrito, ya que no se utilizaron hornos ingleses de reverbero, sino hornos de manga castellanos para los escoriales, y para los carbonatos, hornos atmosféricos inventados por el farmacéutico de Cartagena, Juan Martín Delgado, que luego se perfeccionaron mediante alimentación artificial de viento por máquinas de vapor. La segunda etapa tecnológica, 1870-1940, puede describirse así: construcción de pozos y galerías más profundos con fortificación en madera y mampostería,
barrenado a mano y arranque con dinamita o manual según la dureza de la roca, desagüe y ventilación con máquinas de vapor, iluminación con lámparas de aceite con cristal, transporte interno en horizontal con cestos o carretas tiradas por niños o bien con vagonetas tiradas por peones, transporte interno en vertical con poleas movidas a vapor, troceo de los gruesos mediante medios mecánicos y clasificación en mesas de arroyo. En la región, como en otras zonas mineras de España en esa época, se adoptaron tecnologías inglesas de concentración de menas, desarrolladas especialmente en el distrito de Cornwall. Es el caso de los jakes y los round buttles, espacios circulares en el suelo donde se vertían los minerales y donde por medio de una corriente de agua y el movimiento giratorio de lonas, se separaban según su densidad. Esta transferencia tecnológica se debió a ingenieros españoles que habían visitado minas británicas. La inventiva popular local no tardó en aplicar nombres más familiares a aquellas máquinas. El jake, al que se le dio alguna ligera modificación, pasó a ser la criba cartagenera, y el round buttles, el rumbo. Tras las operaciones de concentración, apareció la fase de transporte mecanizado a fundición, ya que entre las décadas de 1870 y 1880, una empresa inglesa y otra belga que se dedicaron a alquilar el transporte construyeron 2 trenes mineros y algunas de las grandes sociedades mineras 2 planos inclinados automotores y 2 cables aéreos. Finalmente, se instalaron hornos de mayor escala para la fundición y con inyección de aire mediante máquinas de vapor. Las únicas innovaciones tecnológicas del periodo 1870-1940 fueron la sustitución del vapor por la electricidad y, en algunos casos, el barrenado con martillos eléctricos. Esta tecnología convivió con la más antigua y obsoleta porque durante buena parte del periodo 1870-1920 sobrevivieron empresas pequeñas que utilizaban viejas tecnologías cuando los precios del plomo eran altos. La tercera etapa tecnológica, 1940-1950, puede resumirse así. En el laboreo, sondeo y desmonte de monteras para formar cortas, arranque a cielo abierto mediante dragas, acarreo en camiones a máquinas quebrantadoras y transporte ferroviario o por cable aéreo a lavadero de flotación. En el caso de la Peñarroya, la empresa construyó un túnel de 2 kilómetros por donde circulaba un ferrocarril eléctrico desde las canteras a Portmán. Descubierta a fines del siglo XIX, la flotación era un sistema de concentración de minerales que ya no se basaba en la gravedad, sino en la propiedad de algunas menas de dejarse mojar por agentes colectores y no por agua, lo que no sucede con la ganga. Mezclados el mineral, el agente colector, en el caso del lavadero de Portmán, cianuro potásico, y un agente espumante en celdas, se hacía pasar una corriente de aire, formándose entonces una espuma a cuyas burbujas se adherían las partículas de mena mojadas por el colector, que flotaban en superficie quedando la ganga en el fondo para ser escupida al mar. 2 cuestiones para terminar. Los procesos de difusión de las nuevas tecnologías no siempre han sido rápidos y uniformes. En el caso que nos ocupa, hubo lentitud en la difusión de algunas innovaciones por razones derivadas del tipo de propiedad minifundista y también económicas, mucha oferta de factor trabajo y bajos salarios. Por otro lado, convivieron viejas y nuevas tecnologías, y algunas de estas se adaptaron a las condiciones del distrito: pequeñas máquinas de vapor, criba cartagenera y hornos atmosféricos. La minería ha dejado huella en la región. Seguiremos hablando de la historia minera de Murcia y de España en otros vídeos. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.